ahí en Jeremías capítulo 29. Capítulo 29. Y vamos a meditar, hermanos, en un texto, hermanos, que se mira en las paredes de las casas, en muchas partes se mira ese versículo. Y ese versículo, hermano, siempre el hermano espiritual, la hermana espiritual, se lo da a conocer a aquella persona que está batallando en su vida, de la manera que sea, se lo trae para ánimo. Y ese versículo, hermanos, Jeremías capítulo 29, verso 11, dice así. Fíjese lo que dice. Dice así. El versículo, ¿ya lo tiene? Amén. Bien, se lo voy a leer. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahí terminamos. Vamos a orar. Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, gracias, buen Padre Santo, porque Señor, sabemos, Padre, que tú tienes los mejores propósitos, los mejores planes para la vida de todo aquel que te ha recibido en su corazón, Señor. Y Padre Dios, a veces desconocemos, Padre Dios, lo que tú tienes planeado, Señor, porque Padre Santo, pues, no nos entregamos completamente, Padre Dios, a escudriñar tu palabra, Señor Dios. Pero aún así, Padre Dios, tú sigues teniendo pensamientos buenos a favor de nosotros, Señor Dios. Gracias por ello, Señor. Gracias por esa bendición tan grande, Señor Padre, y ese interés, Padre Santo, que tú tienes para toda persona, para el pobre, para el rico, para el intelectual y aquel que no es intelectual, Señor. Te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, este versículo que hemos leído, hermanos, fue escrito hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, y fue escrito y dirigido a ciertas personas, hermanos. Este versículo es parte de una carta enviada al pueblo de Israel en el exilio en Babilonia. Y estas palabras, hermanos, contenían palabra profética que Dios había revelado a Jeremías. Fíjense nada más. La revelación está aquí, toda la revelación del Señor está aquí. Solo está que vayamos a ella, que la leamos, que nos detengamos en un momento en algo que a usted le llame la atención. Algo que le interesa saber más allá que usted no pueda comprender. Y este versículo, hermanos, según el contexto de esa historia, comienza en el versículo 1 del capítulo 29, donde dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Este texto, hermanos, fue dirigido a ese pueblo. El pueblo podía estar tranquilo, aunque se encontraba en el exilio como resultado de su propia desobediencia. Si usted lee todo el capítulo 29, hermanos, se dará cuenta que ese es el contexto histórico de este texto que estamos nosotros tratando, que es el verso 11, donde dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. En otras palabras, Dios tiene planes grandes para el pueblo de Israel y para nosotros en la actualidad. Él tiene planes muy importantes para su vida. Los pensamientos de Dios para con ellos eran buenos. Y podían mirar y dice la escritura que no podían mirar el futuro en esperanza, pero sí su liberación en un futuro. En otras palabras, no importa cuán oscuro se mire su futuro en este momento,
No importa cuán oprimido o oprimida usted esté en la actualidad o qué problemas pueda tener. Qué tan pesado sea el problema o qué tan pesado sea el ataque del enemigo también. El ataque del enemigo. Pero Dios tiene un plan. Un plan para usted y para mí. Para aquella persona, hermanos, que desconoce el interés de Dios, el plan que tiene es primeramente la salvación de su alma, la vida eterna. Y es por eso que miramos este texto. Pero hay algo aquí, hermanos, que el pueblo tenía que seguir. Tenían que seguir la vida adelante, no importa que estuvieran cautivos o prisioneros o en una ciudad que no les correspondía. Ellos tenían que seguir adelante. ¿Sí? Sin embargo, el pueblo tendría que esperar 70 años. Según dice el verso 10, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, y os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ellos tenían que esperar, hermanos, y a veces qué duro es esperar, ¿verdad? Cuando uno tiene una necesidad tan grande, pero los tiempos del Señor no son como los tiempos de nosotros. A veces nos desesperamos. Tenían que esperar 70 años. Ellos tenían que seguir una vida normal. Hay veces que pasamos por una enfermedad, hermanos, y todo tiene un proceso. Y yo lo pasé cerca de un año. Gracias al Señor, ya ahorita, ya casi, pero me llevé un año. Y si viera qué molesto era lo que yo estaba pasando. Bien molesto. No podía dormir cómodamente, no podía voltearme para ningún lado. Entonces el pueblo del Señor tenía que esperar 70 años, hermanos, para ver las bendiciones que Dios tenía para ellos. Pero el pueblo del Señor, hermanos, estaba en esas circunstancias. Si usted mira la Biblia, fue por desobedecer al Señor. Y aún así el Señor dice en su palabra que Él tenía grandes planes para su pueblo, porque los quería llevar a un lugar mejor, a un lugar mejor. Entonces, tenían la profecía, tenían la promesa, pero deberían de esperar. Y hermanos, nosotros tenemos, hermanos, la palabra de Dios. Nosotros tenemos las promesas aquí escritas en la Biblia. Entonces, de la misma forma, los hijos de Dios podemos fortalecernos hoy, pues los pensamientos de Dios para nosotros son buenos. Fíjense nada más, los pensamientos de Dios para nosotros son buenos. Él desea ayudarnos, Él desea bendecirnos. Pero ¿qué debemos de buscar nosotros, hermanos? Para obtener esas bendiciones, ¿qué es lo que debemos de buscar? Debemos de buscar la dirección de Dios. La dirección de Dios. Muchas de las veces, hermanos, no queremos agarrar la dirección de Dios porque no es fácil. La persona, hermanos, inicua, o sea, la persona pecadora que no se ha arrepentido, ni ha recibido a Cristo como su Salvador, desconoce el interés que Dios tiene para esa persona. Dios se interesa por esa persona también. Y Él tiene buenos pensamientos. Pero ¿qué tiene que hacer la persona, hermanos? Yo me refiero a la persona que desconoce lo que la palabra del Señor dice. Y déjeme decirle, no nada más la persona inicua, la persona que
que no conoce de Dios, hermanos, sino a veces nosotros, porque a veces a nosotros, hermanos, vienen pensamientos negativos. Dicen nada más, pensamientos de desánimo. A todos, yo creo que todos hemos pasado por ahí. Pero ¿qué tiene que hacer la persona para que Dios derrame bendición tras bendición? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vamos a leer qué es lo que tiene que hacer ahí en Isaías, hermanos. Isaías 59. Fíjense nada más. Los pensamientos, hermanos, de Dios son buenos, pero los pensamientos de Dios, de nosotros, muchas de las veces nos hacen pasar por dificultades. Isaías 59, versículo 7 dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Dice: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por eso el Señor dice: yo tengo pensamientos acerca de vosotros, y esos pensamientos son de paz y no de mal. ¿Cuántas personas, cuántas familias necesitan la armonía y la paz, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento? Déjenme decirle que hay tantas personas, hermanos, que ahorita no están viviendo en paz. Me refiero familiarmente. Y aún escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, voy a decir que están escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Yo no he ido a las iglesias donde van, ¿verdad?, de ellos, pero, hermanos, si no se tiene cuidado, hermanos, aquí en estos tiempos del capítulo de Jeremías, hermanos, había falsos profetas. Había profetas que anunciaban la paz y la prosperidad, hermanos, y no la había. Porque esos profetas no eran enviados por Dios. Y si usted quiere darse cuenta, lea el capítulo 59 de Jeremías. El mensaje, hermanos, que Dios le daba a Jeremías, a sus profetas, no lo querían recibir. Y siempre hay un dicho que dice que es más fácil creer una mentira que una verdad. ¿Por qué será eso? No debe de ser. Entonces, con seguridad que muchos que estaban viviendo en estos tiempos morirían, hermanos, pasarían por dificultades como nosotros las estamos pasando hoy en día. Pero sí va a llegar un tiempo, y esa promesa, hermanos, porque las promesas de Dios siempre se cumplen. Y si usted lee el capítulo 30 de Jeremías y el 31, se dará cuenta que llegó el tiempo que ellos fueron liberados de esa opresión. De la misma forma, los hijos de Dios podemos fortalecernos hoy, pues los pensamientos de Dios para nosotros son buenos. Él desea ayudarnos y bendecirnos, hermanos. Nada más que muchas de las veces, hermanos, queremos agarrar travesías, que aquí en Estados Unidos le dicen shortcuts. Queremos sacar la vuelta a la dirección de Dios, porque a veces, hermanos, la dirección de Dios como que es muy dura. Amarás a tu prójimo como a ti. Ay, pero esa persona tiene la sangre tan pesada que no puedo, bueno, ni verla. La dirección de Dios, hermanos, es difícil. Pero yo creo que cuando toda persona verdaderamente quiere, hermanos, agradar al Señor, hermanos, le pide la ayuda del Señor. Que le dé gracia. Que le dé gracia para hermanos, para que aquella persona que tiene la sangre pesada se le haga livianita. ¿Sí? Quiere decir, comience una amistad. El deseo del Señor es ayudarnos y bendecirnos.
pero debemos de buscar su dirección, escuchar su voz y vivir en obediencia para andar con Jesús. Hemos cantado ese canto. En el transcurso de la vida enfrentaremos muchas dificultades, como dije hace un momento. Vamos a tirar la toalla muchas veces, ¿sí? Pero también vamos a ver, hermanos, que a su debido tiempo el cumplimiento de cada una de sus promesas vamos a recibirlas a nosotros un día. Y déjenme decirles, hermanos, que la promesa que Dios tiene, hermanos, ¿sabe cuál es la promesa, hermanos? Que está aquí, hermanos, en este texto que estamos tratando. No es nada material, hermanos, porque dice que Él tiene buenos pensamientos de paz, de tranquilidad, ¿sí? Entonces, cada vez que mire, por más apurado que ande, trate de leer este texto. Escríbalo con su propia mano. Porque déjeme decirle que esa promesa, hermanos, es un momento glorioso. Cuando recibamos de Cristo Jesús, hermanos, la corona de vida. Es una de las tantas promesas verdaderas que Dios tiene para su pueblo. Y en la lucha diaria de la vida, sus pensamientos son de paz y de bien, y nunca de mal. Los verdaderos planes, déjeme decirle, para usted y para mí, se cumplirán cuando usted y yo nos encontremos en el cielo, en el reino de Dios. Ahí sí va a ser la paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento. Porque muchas personas no entienden cómo es que va a suceder eso. Usted y yo sí sabemos que cuando venga Cristo Jesús, hermanos, va a suceder eso, ¿sí? Pero hay algo, hermanos, que el pueblo de Israel tenía que hacer, ¿sí? Tenía que tomar acción a las promesas que el Señor les estaba hablando a través del profeta. Y esa, hermanos, que tenía que hacer, dice allí, el verso 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Fíjese nada más. ¿Se acuerda del sermón pasado? Domingo, y ya se me olvidó a mí. ¿Se acuerda? Como que no sé, fue segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Entonces me invocaréis y mi pueblo se humillará. Entonces aquí, hermanos, es lo que el pueblo tenía que hacer: invocar al Dios verdadero, al Dios que todo lo puede, y no seguir a los ídolos, porque ese fue el problema, hermanos, del pueblo escogido de Dios. Sabemos que aquí los ídolos pueden ser tantas cosas para nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Ahora no voy a predicar porque tengo que llevar a mi amada esposa a comer, a almorzar o a hacer algo. O le prometí a mi hijo esto y esto y lo otro. Para todo hay tiempo, dice Eclesiastés. Para todo hay tiempo. Simplemente está pedir la comunicación con Dios y marcar el teléfono y decir: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres que haga? Déjeme decirle que a mí me pasaron muchas cosas cuando yo estaba recién convertido. En una ocasión, allá cuando vivía en Santa Fe, como ya todavía no pasaba el Siri ahí del agua y todo eso, yo tenía agua que pompeaba la noria. Y era en la mañana que iba a ir a la iglesia cuando se desbarató la bomba esa del agua. Mi pensamiento natural: pues ahora no voy a poder ir a la iglesia porque tengo que arreglar la bomba esa, porque estoy sin agua. Pero, hermanos, luego vino otro pensamiento y dije: vale, espérate, eso se puede esperar. Cuando salgas de la iglesia vienes y la arregles.
Pero muchas de las veces no pensamos así, ¿verdad? Muchas de las veces no pensamos así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? La dirección de Dios. Para seguir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hablar con el Señor, si verdaderamente creemos que Dios nos escucha, hablemos con el Señor. Confiemos en Él, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. El pueblo de Israel, hermanos, tenía que invocar a Dios y orar a Él. Y el verso 13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está la clave, hermanos. De todo vuestro corazón. O sea que el plan de Dios para usted y para mí se cumplirán cuando nosotros le busquemos con todo el corazón. Pero ya el hermano se está tardando más de 20 minutos. Y yo que debe de estar allá, tengo un compromiso. Se nos olvida que el compromiso primeramente es con el Señor. Al menos yo lo entendí desde muchos años. A mí me invitaban a otras iglesias cuando yo estaba dirigiendo comencé a dirigir la alabanza. Y realmente yo quería ir a otra iglesia para ver cómo estaban dirigiendo los servicios, cómo se dirigían y todo eso. Y yo quería ir, pero nunca fui. Porque el compromiso no era con el hermano Marcelo, el pastor. El compromiso era con Dios. Fue con Dios todo el tiempo. Y todo lo que hagas, de hecho y de palabra, sea en el glorioso nombre. Si viera qué duro es, hermano, seguir. Me sentía tan mal ver ciertas personas que se burlaban allá atrás porque yo estaba bien desentonado dirigiendo. Yo ya no quería dirigir. Pero el compromiso siempre fue con el Señor. Siempre fue con el Señor. Entonces, el pueblo, hermanos, en los tiempos de Jeremías, para que el Señor, aunque el Señor tenía sus planes, hermanos, y los planes de Dios nadie los puede cambiar. Nadie los puede cambiar. Por más vueltas que le saque, nadie los puede cambiar. Aunque desobedecieron, aún el Señor tenía buenos pensamientos para su pueblo. Hermanos, todos desobedecemos a Dios. ¿Quién no desobedece a Dios? Todos humanamente, por más espiritual que sea la persona. A veces llegan a alabar a aquel personaje, hermanos, no sabiendo la vida que está viviendo. Pero aún así el Señor nos sigue amando y tiene buenos pensamientos. Pero hermanos, dice la palabra de Dios también que no dará por inocente al culpable. Ahí es donde no queremos entrar, mejor pasamos la página. Pero el mensaje se tenía que dar. Jeremías sufrió tanto, hermanos, tanto que decía que, ¿verdad? ¿Cómo le llamaron al profeta Llorón, verdad? Porque oraba y fue encarcelado y fue azotado como los apóstoles. En aquellos tiempos, cuando se predicaba, hermanos, acerca del pecado, hermanos, la persona era transformada. Y hoy en día, si se predica eso, el otro domingo no venga para que se le quite al predicador. ¿A dónde podemos irnos de la presencia del Señor? A ninguna parte. Entonces, hermanos, la verdad es que los pensamientos de nosotros no se comparan con los pensamientos de Dios. El interés de nosotros, hermanos, no se compara con el interés de Dios. Pero eso mejor, para entrar en eso, mejor lo dejamos para el siguiente domingo, si Dios nos presta las fuerzas, la salud, para hablar acerca, hermanos, si vamos al texto, a los textos bíblicos, descubrimos que los pensamientos de nosotros no son muy agradables.
Pero déjeme decirle que este versículo que estamos tratando, el versículo 11, nos dice que Dios nos conoce y tiene buenos planes para nosotros. Que Él está sobremaneramente dirigiendo nuestras vidas, aunque no lo parezca. Sus palabras nos recuerdan que Dios escucha nuestras oraciones y nos invita a buscarle y a conocerle en tiempos de dificultades. Porque parece ser, hermanos, que hoy en día, cuando hay más dificultades, menos buscamos del Señor, nos desilusionamos del Señor y creemos que el Señor ya no está con nosotros. Y no es así, es cuando más interesado está el Señor. Pero tenemos que buscarle de todo nuestro corazón. Esta promesa es muy reconfortante, muy reconfortante. No podemos ver el futuro, pero este versículo nos da aliento y promesas que Dios tiene un futuro y una esperanza para cada uno de nosotros. El plan de Dios siempre es, hermanos, lo mejor, aunque no lo parezca para nosotros. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, verso 28? El plan de Dios siempre es lo mejor para nosotros. Si no lo entendemos en el momento, sabemos, sin embargo, que en todas las cosas Dios trabaja en conjunto para bien de los que le aman, según el verso del capítulo 8, verso 28 de Romanos. Sabemos, hermanos, que cuando Dios cierra una puerta se abre otra. Eso lo hemos sabido, nos hemos dado cuenta, porque cuando más problemas tenemos, pronto, hermanos, viene la luz y salimos de esa dificultad. Porque allí está Dios, nunca le ha abandonado. Es difícil, sí. Es difícil, hermanos, porque nos vamos a enfrentar a muchas dificultades. Y lo que el enemigo quiere, hermanos, es que nos desanimemos. La verdad que yo ya no quería predicar. Uno también se desanima. Todos nos desanimamos. Los profetas se desanimaron. Los apóstoles se desanimaron. Pero Dios ve nuestro futuro antes de que se conviertan en nuestro hoy. Él ve el comienzo de nuestra vida y Él ve el final y todo lo demás. Salmo 139, verso 16 dice: tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Dios sabe los planes que Él tiene para nosotros. El pueblo del Señor estaba pasando dificultades tremendas allí en ese cautiverio. Pero esas palabras y ese mensaje no lo entendieron en ese momento, pero más adelante, hermanos, lo entendieron y se cumplió la promesa de Dios y fueron libertados de esa operación, de esa, ¿cómo se dice? Exiliados de esa opresión. Dios aseguró a su pueblo. En el capítulo 30 de Jeremías, verso 3, dice: porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. A veces es difícil esperar en el Señor, hermanos, pero el Señor, hermanos, le aseguró a su pueblo que venían días agradables en los cuales el pueblo de Israel volvería, en verdad, a estar disfrutando del Señor, agradecidos. Porque después del cautiverio babilónico, los medos y los persas conquistaron el reino de Babilonia y los judíos se les permitieron volver a casa, porque la palabra del Señor
siempre se cumple. La palabra de Dios nunca llega vacía. Anímese, tome valentía y hábleles a las personas que no conocen de Cristo. Hey, Dios se interesa por ti y Dios tiene buenos pensamientos para ti, pero necesitas hacer algo. Necesitas venir al Señor. Y no porque te lo digo yo, sino porque lo dice el Señor. Siempre repetimos estos textos porque va relacionados con lo que estamos hablando. Isaías 55, verso 6. Y ya voy a terminar. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y dice nada más la promesa del Señor, sí. Pero hermanos, la persona no quiere buscar al Señor. Aunque siempre decimos, ¿verdad?, que Dios está buscando al pecador, y es cierto. Pero aquí estamos leyendo que dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Mejor le llamo Diosito. No, para llamar al Señor hay una clave. La palabra de Dios se contesta sola. El verso 7 dice: deje el impío su camino. ¿Qué es un impío? Alguien que hace mal, alguien que ha cometido un pecado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos. Mente desocupada, hermanos, es taller de Satanás. Porque el mal sobreabunda. Entonces, las personas no quieren venir, hermanos, a escuchar la palabra de Dios ni a una iglesia porque no quieren dejar lo malo. Sus pensamientos están corrompidos. Y hay tantas cosas, hermanos, que podemos hablar de eso. Pero dice así: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Siempre oro al Señor y digo yo: Señor, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia, Señor, porque verdaderamente me avergüenzo, porque tú conoces todo pensamiento. A ti nadie te podemos engañar. Señor, ¿por qué cree que decía el salmista? ¿Por qué cree que el salmista le decía al Señor: ella examina mi corazón y ve si hay algo que yo estoy haciendo mal? El salmista venía al Señor y decía: limpia mi corazón y renueva mi espíritu. Que no nos hemos encontrado a veces bien caídos, hermanos, decepcionados de la vida, de lo que nos rodea, y nos olvidamos del Señor que tiene buenos planes para nosotros. A todos nos pasa. Al más intelectual, al más entendido, al más sabio, a todos nos pasa, hermanos. Le pasaron a los grandes hombres que el Señor escogió para predicar, para llevar el mensaje. Entonces, seguramente tú estás escuchando este mensaje, estás viendo este video. Yo no te conozco, ni sé tu vida, pero el Señor tiene buenos planes para ti. Yo no sé si tú un tiempo estuviste en el camino del Señor, te decepcionó algo o pasó algo, pero déjame decirte: si tú volviste a hacer lo que hacías antes, a practicar el pecado, el Señor quiere perdonarte, ¿sí? Solamente está que vuelvas a Él. Así como el pueblo de Israel se extravió y pecó contra el Señor, pero el Señor tenía un plan y volvió al Dios verdadero, y Dios les perdonó y los sacó de ese problema, de esa esclavitud. El Señor te puede sacar nuevamente de ese pozo cenagoso, de esa esclavitud, de ese pensamiento malo. Pero tienes que hacer algo que dice aquí Isaías 55,
Verso 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios te quiere perdonar. Vuelve a Él. Amén. Porque el tiempo de nosotros no es igual al tiempo del Señor. Mañana no tenemos el día garantizado. Puede fallarte el corazón. Puedes morir en un accidente o qué sé yo. Y después va a ser demasiado tarde. Así es. Aprovecha. Estás a tiempo. Si tú escuchaste este mensaje y este mensaje tú le abriste tu corazón al Señor y tú vuelves arrepentido, el Señor te va a perdonar. Que Dios te bendiga. Voy a hacer una oración. Oremos. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, pues tu palabra, Señor, ha sido expuesta, Padre Dios. Y Señor, tú dices, Padre Dios, que tu palabra nunca vuelve vacía. Padre Dios, y nosotros confiamos y sabemos que así es. Señor Padre, que tu palabra, Señor, haya caído, Señor, en un corazón sensible, Padre Dios, para que, Padre Dios, tú puedas obrar de una manera muy especial, Señor Padre Dios, perdonando a aquella persona que ha dejado tus caminos. Gracias te damos, Señor, y como todo el tiempo oramos, Padre Dios, y pedimos, Señor, por toda la congregación, Señor, que está predicando la verdad, Padre Dios. Bendícenos así como estamos, Señor Padre, en esta hora. Bendice a tu iglesia, Señor. Y Padre Dios, danos las fuerzas para el día de mañana. Te damos las gracias por tu palabra en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos.